En el funeral de mi esposa, nadie más apareció. Mi hijo prefirió celebrar con su esposa y sus suegros en lugar de despedirse de su madre. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca olvidarían. La soledad tiene un peso específico. Lo descubrí aquella tarde de diciembre, de pie frente al ataúd de Mariana, mi compañera de 4 décadas, mientras el sacerdote recitaba oraciones a una sala vacía. 68 años de vida me habían preparado para muchas cosas, pero no para esto: despedir al amor de mi vida en completa soledad, mientras nuestro único hijo brindaba con champán a 1000 kilómetros de distancia. El sonido de mis propios pasos hacía eco en la funeraria. Tan solo el empleado, el sacerdote y yo. Nadie más. Ni familia, ni amigos, ni siquiera los vecinos. Solo yo, Héctor Aguilar Montero, el hombre que construyó un imperio inmobiliario desde cero, ahora reducido a un viejo llorando en silencio. Miré mi teléfono una última vez antes de guardarlo. Papá, es fin de año. Haremos una cena especial. Te llamo mañana. El mensaje de Ricardo, enviado esa mañana, cuando ya sabía perfectamente que su madre había partido. Un mensaje tan frío como calculado, tan breve como revelador. Decidí entonces, con una claridad que solo otorga el dolor profundo, que algo debía cambiar. No por venganza, sino por dignidad, por Mariana, por mí mismo. Mi historia comenzó en las calles polvorientas de Puebla, donde mi padre regentaba una modesta tienda de abarrotes. De niño, mientras mis amigos jugaban fútbol después de la escuela, yo aprendía a hacer cuentas, a tratar con proveedores, a reconocer la honestidad o la mentira en los ojos de un cliente. El dinero viene y va, Héctor, me decía mi padre, pero la confianza, una vez perdida, nunca regresa. A los 18 años, con un préstamo minúsculo y mucha determinación, compré mi primer terreno en las afueras de la ciudad. Era poco más que un pedazo de tierra seca, pero yo veía más allá. Veía casas, familias, comunidad. Trabajé día y noche, construyendo primero una casa, luego 2, después un pequeño condominio. Reinvertía cada centavo ganado. Mientras mis compañeros de generación compraban coches o salían de fiesta, yo estudiaba planos, negociaba con bancos, soñaba despierto con desarrollo urbano. Conocí a Mariana cuando tenía 25 años. Ella era arquitecta, brillante y hermosa, con una visión social que complementaba perfectamente mi olfato para los negocios. No solo construimos casas, Héctor, me decía siempre, construimos hogares, espacios donde la gente vivirá sus alegrías y sus tristezas. Su sensibilidad transformó mis proyectos, haciéndolos más humanos, más habitables, más rentables también. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla pero llena de esperanza. Para nuestra luna de miel, en lugar de irnos a una playa, visitamos proyectos urbanos innovadores en Sudamérica. Regresamos llenos de ideas y más enamorados que nunca, no solo el uno del otro, sino de nuestra visión compartida. Ricardo llegó 3 años después. Recuerdo sostenerlo por primera vez, esta criatura diminuta que representaba todo nuestro futuro, y jurarle en silencio que tendría las oportunidades que yo nunca tuve. Mariana y yo acordamos que, aunque nuestro negocio crecía rápidamente, nunca permitiríamos que el trabajo nos robara tiempo con nuestro hijo. Durante sus primeros años, mantuvimos esa promesa. Adaptamos nuestros horarios, llevábamos a Ricardo a las obras, le enseñábamos el valor del trabajo y la importancia de tratar a todos con respeto, desde el albañil hasta el inversionista. Era un niño curioso, inteligente, aparentemente consciente del privilegio que significaba crecer en una familia que, para entonces, ya gozaba de cierta prosperidad. Las primeras grietas aparecieron cuando Ricardo cumplió 12 años y decidimos inscribirlo en el Colegio Americano, una institución exclusiva donde estudiaban los hijos de la élite empresarial de la ciudad. Queríamos darle la mejor educación, abrirle puertas, conectarlo con quienes serían sus futuros colegas y socios. No nos dimos cuenta entonces de que también lo estábamos alejando de nuestros valores, de nuestras raíces. Paulatinamente, Ricardo comenzó a avergonzarse de mi acento pueblerino, de la forma sencilla en que Mariana y yo nos comportábamos en eventos sociales.
Nos veía como provincianos con dinero, no como los sofisticados padres que deseaba tener. Sus nuevos amigos vivían en mansiones con servidumbre, vacacionaban en Europa, llevaban ropa de marcas que yo ni siquiera podía pronunciar correctamente. Es solo una fase, amor. Me tranquilizaba Mariana cuando yo expresaba mi preocupación. Todos los adolescentes se avergüenzan de sus padres. Ya se le pasará, pero no se le pasó. Al contrario, a medida que nuestra empresa crecía y nuestro patrimonio aumentaba, la distancia emocional también se expandía. Ricardo se volvió experto en pedir, pero incapaz de agradecer. La gratitud, esa cualidad que mi padre me había inculcado como esencial, parecía haberse evaporado de su carácter. A los 18 años, cuando le preguntamos qué quería estudiar, no dudó. Administración en Harvard. El costo era exorbitante, pero Mariana y yo no pestañeamos. Vendimos algunas propiedades, reorganizamos inversiones, hicimos lo necesario para cumplir su sueño. Lo despedimos en el aeropuerto con el corazón henchido de orgullo y esperanza, confiando en que esta experiencia lo maduraría, lo conectaría con sus raíces y valores. Nos equivocamos nuevamente. Harvard no solo le dio a Ricardo un título prestigioso, sino también una esposa, Vanessa Williams, hija de un magnate petrolero de Texas. La conocimos el día de la graduación. Una mujer hermosa, de modales impecables y sonrisa calculada. «Es un placer conocer finalmente a los padres de Ricardo», dijo con ese acento tejano que sonaba como cristal quebrándose. «Ha hablado mucho de ustedes». Era mentira, por supuesto. Si Ricardo le hubiera hablado realmente de nosotros, ella habría sabido pronunciar correctamente nuestros nombres. Habría entendido que Mariana no hablaba inglés con fluidez, se habría esforzado en establecer alguna conexión genuina. En su lugar, nos trató con una cortesía superficial que apenas disimulaba su desdén. La boda fue 6 meses después, en Houston, una extravaganza que costó más que nuestro primer desarrollo inmobiliario. Los Williams tomaron control absoluto de los preparativos, relegándonos al papel de invitados en el matrimonio de nuestro propio hijo. Mariana intentó involucrarse, ofrecer algunas tradiciones mexicanas, pero sus sugerencias fueron educadamente ignoradas. «No te preocupes, mamá», dijo Ricardo cuando ella expresó su descontento. «Es lo normal aquí. Además, los padres de Vanessa están pagando por todo». «El dinero no lo es todo, hijo», respondió Mariana. Una frase que yo le había escuchado decir cientos de veces a lo largo de nuestra vida juntos. «Hay cosas que no tienen precio». Ricardo sonrió con condescendencia, como quien escucha a un niño decir algo ingenuo. «Claro, mamá», dijo, y cambió de tema. Después de la boda, esperábamos que la pareja se estableciera en México. Nuestra empresa había crecido considerablemente. Era el momento perfecto para que Ricardo se incorporara, aprendiera los entresijos del negocio, se preparara para eventualmente tomar el control. Teníamos incluso una propiedad lista para ellos, una casa hermosa que Mariana había diseñado personalmente, pensando en los futuros nietos. Pero Ricardo y Vanessa tenían otros planes. Se establecieron en Monterrey, donde él aceptó un puesto ejecutivo en la empresa de su suegro. «Es una oportunidad que no puedo rechazar, papá», explicó durante una breve llamada telefónica. «Estaremos cerca, solo a 2 horas de vuelo. Vendremos seguido a visitarlos». Era otra mentira. Los primeros 2 años, las visitas fueron escasas pero existentes. Venían en Navidad, quizás un fin de semana para algún cumpleaños. Siempre estancias breves, siempre con un pie en la puerta, listos para marcharse. Mariana se esforzaba por hacer que cada visita fuera especial, cocinando los platillos favoritos de Ricardo, preparando la habitación de huéspedes con detalles personalizados para Vanessa. Yo observaba sus esfuerzos con una mezcla de admiración y preocupación, temiendo la inevitable decepción que vendría cuando, invariablemente, encontraran alguna excusa para acortar su estancia. Cuando nació Santiago, nuestro primer nieto, volamos inmediatamente a Monterrey. Mariana llevaba semanas preparando regalos hechos a mano, cobijas tejidas, ropita bordada, un álbum de fotos familiar para que el pequeño conociera su historia. Al llegar al hospital, nos encontramos con una sala de espera llena de Williams, abuelos, tíos, primos, todos vestidos impecablemente,
todos con ese aire de superioridad que parecía su rasgo familiar distintivo. Nos permitieron ver al bebé brevemente, en una visita cronometrada que no duró más de 20 minutos. Vanessa parecía incómoda con nuestra presencia, especialmente cuando Mariana intentó tomar a Santiago en brazos. «Mejor no, está recién alimentado», intervino la madre de Vanessa, extendiendo sus brazos para recibir al niño. «Yo tengo experiencia con recién nacidos». La expresión herida en los ojos de Mariana, quien había criado no solo a Ricardo, sino también ayudado a criar a varios sobrinos, me provocó una rabia silenciosa que tuve que contener. No era el momento ni el lugar para confrontaciones. Nos alojamos en un hotel, aunque teníamos una habitación preparada en casa de Ricardo. «Es más conveniente», explicó él. «Así tienen su privacidad». Lo que realmente significaba era: «Así no invaden nuestro espacio». Regresamos a Ciudad de México 3 días después, antes de lo planeado. Mariana lloró todo el vuelo, en silencio, mirando por la ventanilla mientras yo sostenía su mano. No necesitábamos palabras, ambos entendíamos lo que estaba sucediendo. Los años siguientes establecieron un patrón doloroso. Nos convertimos en abuelos a distancia, conociendo a nuestros nietos, Santiago y luego Valentina, principalmente a través de fotografías enviadas ocasionalmente. Las visitas se volvieron anuales, luego bienales. Cada vez que intentábamos visitarlos, surgía algún inconveniente: viajes de negocios, vacaciones ya planeadas, actividades escolares ineludibles. Mientras tanto, las redes sociales de Vanessa mostraban una vida social activa, constantes reuniones con sus padres, vacaciones familiares con los Williams. Mariana seguía estas publicaciones religiosamente, aunque cada una era como un pequeño puñal en su corazón. «Tal vez deberías dejar de mirar eso», le sugerí en más de una ocasión. «Son mis nietos, Héctor», respondía siempre. «Quiero verlos crecer, aunque sea así». Ricardo llamaba regularmente, eso sí, llamadas breves, profesionales casi, para mantenernos informados sobre hitos importantes o para pedir consejos de negocios. Porque en ese aspecto seguía considerándome valioso. Mi experiencia, mis contactos, mi asesoría financiera, todo eso aún lo apreciaba. Era mi rol como padre, como figura familiar, lo que parecía haber descartado. A medida que nuestro distanciamiento crecía, nuestra empresa prosperaba paradójicamente. Construimos desarrollos por todo el país, expandimos a Centroamérica, diversificamos a energías renovables y tecnología. El apellido Aguilar se volvió sinónimo de innovación y solidez. Ricardo aprovechaba esta reputación, por supuesto. Ser un Aguilar le abría puertas en el mundo empresarial, incluso mientras se distanciaba personalmente de nosotros. «Tu hijo solo te busca cuando necesita algo», me dijo una vez Francisco, mi socio de toda la vida, durante una cena. «Perdona mi franqueza, compadre, pero alguien tiene que decírtelo». «Lo sé», respondí sorprendiéndolo con mi honestidad. «Lo sé desde hace años. ¿Y por qué lo permites? Tú que siempre has sido tan firme en los negocios, tan claro en tus principios». No tuve respuesta entonces. Quizás era esperanza, quizás era culpa por haber trabajado tanto durante su infancia. Quizás simplemente era amor incondicional de padre. La situación alcanzó un punto crítico cuando Mariana enfermó. Lo que comenzó como una fatiga persistente evolucionó rápidamente. Los médicos fueron claros: necesitaría tratamientos intensivos y apoyo constante. Informamos inmediatamente a Ricardo, esperando que finalmente reaccionara, que entendiera la gravedad del momento. «Por supuesto que iré, papá», dijo por teléfono, su voz cargada de aparente preocupación. «Solo necesito reorganizar algunas cosas aquí. Te llamo en unos días para confirmar». Esos días se convirtieron en semanas. Las llamadas de seguimiento se volvieron más espaciadas, las excusas más elaboradas. Un proyecto crucial en la empresa, problemas en la escuela de Santiago, compromisos previos con los Williams. Mientras tanto, yo me convertí en el cuidador principal de Mariana. Reorganicé mi agenda, delegué responsabilidades en la empresa, transformé una habitación de nuestra casa en un espacio confortable para su recuperación. Contratamos enfermeras, pero yo insistía en estar presente para las comidas,
para las pequeñas caminatas por el jardín, para leerle antes de dormir. Como en nuestros primeros años juntos, volvimos a ser solo nosotros dos contra el mundo. No estés enojado con Ricardo, me decía Mariana en sus momentos de lucidez. Tiene su vida, sus responsabilidades. Su madre está enferma, respondía yo, incapaz de ocultar mi amargura. ¿Qué responsabilidad puede ser mayor que esa? Ella sonreía con esa serenidad que siempre la caracterizó, incluso en los momentos más difíciles. El rencor solo te lastimará a ti, mi amor. No desperdicies energía en eso. Pero el rencor crecía, silencioso y persistente, alimentado por cada llamada no respondida, cada visita prometida y cancelada, cada fecha importante olvidada. Ricardo se había convertido en un extraño, un hombre que compartía mi sangre y mi apellido, pero no mis valores ni mi corazón. La condición de Mariana empeoró notablemente después de Thanksgiving. Los médicos ajustaron tratamientos, aumentaron medicaciones, pero la realidad era evidente, se nos acababa el tiempo. Llamé a Ricardo directamente, sin rodeos ni diplomacia. Tu madre está muy grave, le dije sin preámbulos. Si quieres despedirte, debes venir ahora. Su respuesta fue un balbuceo de excusas. Estaban preparando su viaje de fin de año a Los Cabos, una tradición con los Williams que no podían cancelar. Santiago tenía una presentación importante en la escuela. Enero sería mejor momento. ¿Enero?, repetí, incrédulo. Ricardo, los médicos hablan de semanas, no de meses. Me estás exagerando, papá, respondió con esa condescendencia que había desarrollado a lo largo de los años. Mamá siempre ha sido fuerte. Estaremos ahí para Año Nuevo, te lo prometo. No discutí más. Algo dentro de mí se quebró definitivamente, como una rama seca que finalmente cede bajo el peso de la nieve acumulada. Entendí que estábamos verdaderamente solos, Mariana y yo, en esta última batalla. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de visitas médicas, medicamentos y conversaciones susurradas. Mariana, siempre intuitiva, percibió el cambio en mí. ¿Qué sucede?, preguntó una tarde, mientras contemplábamos el atardecer desde su habitación. Nada nuevo, respondí, intentando sonreír. Solo estoy cansado. Ella tomó mi mano, sus dedos sorprendentemente firmes a pesar de su debilidad general. Te conozco desde hace 40 años, Héctor Aguilar. No me mientas ahora. Le conté entonces sobre mi última conversación con Ricardo, sobre la cancelación de su visita, sobre las excusas. No pretendía agobiarla con esto, pero nuestra relación siempre se había basado en la honestidad. Para mi sorpresa, asintió tranquilamente. Lo sé, dijo. Lo he sabido siempre. Ricardo tomó su camino hace mucho tiempo. Debería estar aquí, insistí, la frustración quebrando mi voz. Es su madre, por Dios santo. Sí, debería, concedió, con una serenidad que me desconcertó. Pero no podemos forzar el amor o la lealtad, mi vida. Esas cosas se dan libremente o no significan nada. Esa noche, mientras la observaba dormir, tomé una decisión que había postergado por años. Revisaría mi testamento. No se trataba de venganza ni de castigo, sino de justicia, de coherencia con los valores que siempre habíamos defendido. ¿Por qué debería Ricardo heredar un imperio que nunca valoró, construido por padres a quienes nunca respetó? La mañana siguiente llamé a Javier Olmedo, mi abogado y amigo de toda la vida. Le expliqué brevemente la situación y mi deseo de hacer cambios significativos en mis disposiciones testamentarias. Quedamos en reunirnos después de las fiestas decembrinas. Tómate tu tiempo, Héctor, me aconsejó. Estas decisiones no deben tomarse en momentos de gran estrés emocional. He tenido años para pensar en esto, Javier, respondí. Solo estoy finalmente actuando. Los días siguientes, mientras cuidaba de Mariana, comencé a revisar mentalmente nuestro patrimonio, nuestras opciones. Teníamos, además de la empresa principal, fundaciones educativas, propiedades personales, inversiones diversas. Quería ser justo pero firme, estratégico pero claro en mi mensaje. La última semana de diciembre, Mariana tuvo una recaída severa. Los médicos fueron claros. Era cuestión de días, tal vez horas. Llamé nuevamente a Ricardo.
esta vez sin ocultar la urgencia en mi voz. Tu madre se está yendo, hijo. Este es el momento de la verdad. Ven ahora. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego un suspiro que interpreté como exasperación. Papá, estamos literalmente abordando el avión a Los Cabos. Toda la familia de Vanessa está aquí. Los niños están emocionados. Es imposible cambiar los planes ahora. ¡Imposible!, repetí, una calma gélida reemplazando mi desesperación inicial. ¿Esa es tu respuesta final? Te mantendré informado a través de mensajes y estaremos ahí en cuanto regresemos, te lo prometo. No te molestes, respondí y colgué. Mariana partió esa noche silenciosamente, con la misma dignidad con la que había vivido. Sostenía mi mano mientras el monitor cardíaco registraba los últimos latidos de su corazón. No hubo drama ni últimas palabras grandilocuentes, solo un suspiro final, un apretón casi imperceptible de sus dedos y luego quietud. Los siguientes días pasaron como en una película muda. Trámites funerarios, selección del ataúd, arreglos para el servicio religioso. Hice todo mecánicamente, como quien sigue instrucciones en un manual. Envié mensajes a familiares lejanos, a amigos, a colegas de negocios. A Ricardo le mandé simplemente la información práctica, hora y lugar del funeral. Su respuesta fue el mensaje que leí en la funeraria vacía. Papá, es fin de año, haremos una cena especial. Te llamo mañana. Así que allí estaba yo, solo frente al ataúd de mi esposa, mientras nuestro hijo celebraba Año Nuevo en Los Cabos con sus suegros. El sacerdote, visiblemente incómodo ante la ausencia de otros dolientes, acortó la ceremonia. El empleado de la funeraria evitaba mirarme directamente, como si mi soledad fuera contagiosa. Después del entierro, regresé a nuestra casa vacía. 40 años de matrimonio terminaban así, con un silencio que retumbaba en las paredes, con espacios vacíos donde antes había risas, conversaciones, vida compartida. Me serví un vaso de tequila añejo, el favorito de Mariana, y salí al jardín que ella había diseñado meticulosamente a lo largo de los años. Mientras contemplaba las estrellas, apareciendo una a una en el cielo del atardecer, recordé las palabras que mi padre me dijo cuando le anuncié mi compromiso con Mariana. Una familia no es solo quien comparte tu sangre, hijo, sino quien comparte tu camino. En ese momento no entendí completamente la profundidad de esa afirmación. Ahora, décadas después, su significado me golpeaba con claridad dolorosa. Ricardo había elegido otro camino, uno que no nos incluía a Mariana y a mí, excepto como proveedores ocasionales de recursos o prestigio. No era un mal hombre, no exactamente. Simplemente había permitido que valores ajenos, materialismo, apariencias, estatus social, reemplazaran gradualmente los que intentamos inculcarle. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Javier Olmedo, mi abogado. Héctor, acabo de enterarme. Lo siento muchísimo. ¿Necesitas compañía? Gracias, pero prefiero estar solo esta noche, respondí sinceramente. Pero te agradecería si pudiéramos reunirnos mañana. Hay asuntos que necesito resolver con urgencia. ¿Estás seguro? Es 1 de enero. Todo estará cerrado. Puedes venir a mi casa, o yo a la tuya. Lo que sea más conveniente. Hubo una pausa, como si estuviera evaluando mi determinación. Estaré en tu casa a las 10, concedió finalmente. Esa noche apenas dormí. Sentado en el estudio que compartía con Mariana, comencé a escribir, a organizar, a planificar. No era solo el testamento lo que necesitaba modificar, sino toda la estructura de nuestras empresas, fundaciones, propiedades. Quería un cambio completo, definitivo, que reflejara la realidad de nuestra situación familiar tal como era, no como yo había pretendido que fuera durante años. Al amanecer del 1 de enero, mientras la ciudad aún dormía tras las celebraciones de Año Nuevo, tomé una ducha larga y me vestí cuidadosamente como para una reunión de negocios importante. En cierto modo, lo era. El negocio de redistribuir 4 décadas de trabajo y sacrificio. A las 10 en punto, Javier llegó, puntual como siempre. Traía consigo un maletín de cuero gastado y una botella de mezcal artesanal. Para después, explicó colocando la botella sobre la mesa. Ahora,
Cuéntame qué tienes en mente. Durante las siguientes 3 horas, le detallé mis planes, mis decisiones, las estructuras legales que quería implementar. Javier tomaba notas, hacía preguntas ocasionales, pero mayormente escuchaba. Era evidente que la situación le incomodaba. Conocía a Ricardo desde niño, pero su profesionalismo prevalecía sobre sus sentimientos personales. ¿Estás absolutamente seguro de esto?, preguntó finalmente cuando terminé mi exposición. Es una reestructuración completa de tu patrimonio. Una vez implementada, será difícil revertirla. Estoy seguro, respondí sin dudar. Ya más seguro que de cualquier otra decisión que haya tomado en años. Asintió lentamente, cerrando su libreta de notas. Entonces comenzaremos mañana mismo. Prepararé todos los documentos necesarios. Mientras lo acompañaba a la puerta, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era Ricardo. Feliz año nuevo, papá. ¿Cómo estás? Regresamos a Monterrey el 3. Podríamos pasar a visitarte el fin de semana. No respondí. No había nada que decir que pudiera transmitirse adecuadamente por mensaje de texto. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y mis acciones en los próximos días comunicarían todo lo necesario. Esa noche, sentado en el sillón favorito de Mariana, contemplando su fotografía sobre la chimenea, sentí algo inesperado. Paz. No era felicidad, ciertamente no en medio del duelo por su partida. Era una tranquilidad nacida de la claridad, de haber tomado finalmente una decisión acorde con mis valores más profundos. Tenías razón, mi amor, murmuré a la fotografía sonriente de Mariana. El rencor solo me lastimaría a mí. Esto no es rencor, es justicia. Es honrar lo que siempre defendimos juntos. Afuera, algunos cohetes retrasados estallaban en el cielo nocturno, últimos vestigios de las celebraciones de Año Nuevo. Un año terminaba, otro comenzaba. Una vida juntos había concluido, pero mi camino continuaba, ahora con un propósito renovado y una determinación que no había sentido en décadas. Mañana comenzaría a implementar los cambios que había planeado meticulosamente, cambios que sacudirían los cimientos de nuestra familia, que obligarían a todos a enfrentar las consecuencias de sus elecciones, no por venganza, sino por principio, no por dolor, sino por respeto a la memoria de Mariana, a nuestros valores compartidos, a la verdad de lo que éramos y lo que habíamos construido juntos, porque al final, como mi padre me enseñó tantos años atrás, la familia no es solo quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu camino. Y era hora de que todos entendieran esa verdad fundamental, aunque fuera de la manera más difícil posible. El amanecer del 2 de enero llegó con una luz pálida que se filtraba a través de las cortinas de mi estudio. No había dormido bien, pero la claridad mental que me acompañaba compensaba cualquier fatiga física. Las decisiones importantes requieren lucidez, y yo estaba determinado a proceder con precisión quirúrgica en cada paso que daría a partir de ese día. A las 9 en punto, Javier llegó con su asistente, una joven abogada de aspecto serio y eficiente. Traían consigo computadoras portátiles, documentos preliminares y ese aire de propósito definido que caracteriza a los profesionales cuando enfrentan un caso complejo. «Buenos días, Héctor», saludó Javier mientras su asistente organizaba el material sobre la mesa del comedor. Esta es la licenciada Carmona. Su especialidad es fideicomisos y estructuras patrimoniales complejas. Confío plenamente en su discreción. Nos instalamos en el comedor, ese espacio donde Mariana solía organizar cenas familiares que, con el tiempo, fueron quedando cada vez más desiertas. Ahora se convertía en el centro de operaciones para la reconfiguración total de nuestro legado familiar. Y basado en nuestra conversación de ayer, comenzó Javier, desplegando un diagrama organizacional. He diseñado una estructura preliminar que cumple con tus objetivos. Esencialmente, dividiremos tus activos en 3 categorías principales. Durante las siguientes horas, revisamos meticulosamente cada aspecto del plan. El Grupo Aguilar, nuestra empresa principal, sería reestructurado completamente. En lugar de mantener la estructura tradicional, donde Ricardo eventualmente heredaría el control, crearíamos una serie de fideicomisos con condiciones específicas y un consejo administrativo independiente.
¿Y respecto a tu nieto Santiago?, preguntó la licenciada Carmona mientras tomaba notas en su tablet. Mencionaste que querías proteger sus intereses específicamente. Santiago cumplirá 15 años en marzo, respondí, sintiendo una calidez al pensar en mi nieto mayor. A diferencia de sus padres, él ha mostrado interés genuino en nosotros. Incluso durante la enfermedad de Mariana, nos enviaba mensajes regularmente, preguntaba por su abuela, mostraba preocupación real. ¿A pesar de la distancia?, inquirió Javier levantando una ceja. A pesar de todo, confirmé. Incluso contra la voluntad de sus padres, sospecho, en varias ocasiones, percibí que se comunicaba a escondidas, aprovechando momentos en que Ricardo y Vanessa estaban ocupados. La revelación pareció sorprender a Javier, quien había asumido que el distanciamiento incluía también a los nietos. Interesante, murmuró. Entonces, ¿qué provisiones específicas deseas establecer para él? Quiero crear un fideicomiso educativo irrevocable a su nombre, suficiente para garantizar su educación universitaria completa, incluso si decide estudiar en el extranjero. Adicionalmente, cuando cumpla 25 años, recibirá el control de 30% de las acciones del grupo, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos educativos y de experiencia laboral. Continuamos refinando los detalles. La Fundación Mariana Aguilar para proyectos sociales relacionados con vivienda digna, una pasión de mi esposa, fideicomisos menores para Valentina, nuestra nieta más pequeña, provisiones para algunos empleados leales que habían estado con nosotros por décadas, todo meticulosamente estructurado para reflejar valores, no solo distribuir recursos. ¿Y Ricardo?, preguntó finalmente Javier, abordando el elefante en la habitación. Ricardo recibirá exactamente lo que ha valorado todos estos años, respondí con calma. El apellido Aguilar, que le ha abierto tantas puertas. Un fideicomiso limitado que cubrirá necesidades básicas si alguna vez las tuviera. Pero el control operativo, las propiedades principales, las acciones mayoritarias, todo eso tendrá nuevos destinos. Javier me miró fijamente, buscando quizás algún signo de duda o arrepentimiento. No encontró ninguno. ¿Has considerado su reacción? Esto será difícil de aceptar para él. Lo he considerado durante años, Javier. Cada Navidad ausente, cada cumpleaños olvidado, cada promesa rota. He tenido tiempo de sobra para contemplar este momento. La licenciada Carmona, quien había permanecido profesionalmente neutral durante toda la reunión, intervino con una pregunta práctica. Don Héctor, ¿desea que estas modificaciones se implementen silenciosamente o prefiere que el señor Ricardo sea informado formalmente en algún momento específico? Era una pregunta perspicaz que revelaba su comprensión de la dimensión emocional del caso. No se trataba solo de redistribuir bienes materiales, sino de enviar un mensaje claro. Implementaremos todo discretamente, decidí después de considerarlo. Pero programaremos una reunión formal para el 15 de enero. Para entonces, todo estará legalmente consolidado. Mientras los abogados preparaban los documentos iniciales para mi firma, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era Santiago, mi nieto. Abuelo, acabo de enterarme de lo de la abuela. No puedo creer que no me dijeran nada. Lo siento muchísimo. Te quiero mucho. El mensaje me golpeó como una ola inesperada. En medio de la frialdad calculada de la reestructuración patrimonial, estas palabras simples pero sinceras me recordaron que no todo estaba perdido, que el legado verdadero de Mariana, nuestros valores, había encontrado tierra fértil al menos en una nueva generación. Respondí inmediatamente: gracias, Santiago, tu abuela te quería muchísimo, hablemos pronto. Guardé el teléfono y volví a concentrarme en los documentos frente a mí. Cada firma que estampaba se sentía como un acto de justicia poética. No era venganza, era corrección de un desequilibrio fundamental que se había desarrollado a lo largo de los años. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de actividad legal y corporativa. Reuniones con notarios, visitas a bancos, conferencias virtuales con ejecutivos de nuestras diversas empresas. Trabajaba con una energía que sorprendía a quienes me conocían, especialmente considerando mi reciente pérdida. Deberías descansar, Héctor,
me sugirió Francisco, mi socio, después de una larga reunión con inversionistas. Nadie esperaría que estuvieras tan activo en estos momentos. El trabajo me mantiene enfocado, respondí sinceramente. Además, Mariana nunca aprobó la autocompasión. Ella siempre decía, o actúas para cambiar lo que no te gusta, o lo aceptas y dejas de quejarte. Francisco sonrió tristemente. Había conocido bien a mi esposa, había sido testigo de nuestra relación durante décadas. ¿Has sabido algo de Ricardo?, preguntó cautelosamente. Regresa mañana de Los Cabos, respondí. Mencionó algo sobre visitarme el fin de semana. ¿Y se lo permitirás? Por supuesto, dije, sorprendiéndolo con mi aparente magnanimidad. No hay razón para evitar encuentros familiares. Al contrario, lo que Francisco no entendía, lo que nadie excepto Javier y su equipo legal comprendían completamente, era que cada día que pasaba consolidaba más mi plan. Cada firma, cada documento notariado, cada registro modificado era un ladrillo más en la nueva estructura que estaba construyendo. Para cuando Ricardo finalmente apareciera, el edificio estaría prácticamente completo. El jueves por la noche, recibí una llamada de Santiago. Fue una sorpresa. Normalmente nos comunicábamos por mensajes discretos, no por conversaciones directas. Abuelo, su voz sonaba tensa, casi susurrante. Estamos regresando mañana a Monterrey, pero quería llamarte antes. Me alegra escucharte, Santiago. ¿Cómo estás? Mal, respondió con una honestidad brutal. No puedo creer que la abuela, que ella, y que nosotros estuviéramos en Los Cabos celebrando como si nada. Su voz se quebró ligeramente y sentí una mezcla de compasión y vindicación. Al menos alguien en esa familia entendía la gravedad de lo ocurrido. ¿Cuándo te enteraste?, pregunté suavemente. Ayer, respondió. Por accidente. Escuché a papá y mamá discutiendo. Ella decía que era inadecuado venir a visitarte este fin de semana, que deberían esperar a que las cosas se calmen. No entendía a qué se referían hasta que mencionaron el funeral. Hubo un silencio pesado. Podía imaginar a mi nieto, atrapado entre la lealtad a sus padres y su propio sentido moral, luchando con emociones complejas. No me dijeron nada, abuelo, continuó la indignación creciendo en su voz adolescente. Ni una palabra. Me dejaron seguir disfrutando las vacaciones como si la abuela no, como si nada hubiera pasado. No te culpes, Santiago. No podías saber lo que no te dijeron, pero debería haberlo sabido. La abuela estaba muy enferma, todos lo sabíamos, y de repente dejaron de mencionarla. Cambiaban de tema cuando yo preguntaba. Debí haber insistido. Su conciencia moral, tan similar a la que Mariana había demostrado toda su vida, me conmovió profundamente. Escucha, Santiago, dije con firmeza. No cargarás con culpas que no te corresponden. La responsabilidad era de tus padres, no tuya. ¿Puedo ir a verte pronto?, preguntó abruptamente. Sé que papá mencionó algo sobre visitarte este fin de semana, pero quisiera ir yo solo en algún momento, para hablar de la abuela, para, no sé, recordarla apropiadamente. Me encantaría, respondí sinceramente. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Tengo que colgar, dijo repentinamente, su voz bajando a un susurro. Papá viene. Te quiero, abuelo. La llamada terminó abruptamente, dejándome con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, el dolor de confirmar que Ricardo y Vanessa habían ocultado deliberadamente la muerte de Mariana a sus propios hijos. Por otro, la esperanza de que Santiago, al menos, mantuviera viva la esencia de nuestra familia, nuestros valores fundamentales. Esa noche, sentado en el estudio con una copa de coñac, otra costumbre compartida con Mariana durante décadas, reflexioné sobre los caminos que nos llevan a momentos decisivos en la vida. Cada pequeña elección, cada gesto de consideración o indiferencia, cada prioridad establecida, todas se acumulan silenciosamente hasta crear patrones que eventualmente definen quiénes somos. Ricardo no se había convertido en un extraño de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, de pequeñas traiciones a nuestros valores. Priorizar lo material sobre lo emocional, las apariencias sobre la autenticidad, el estatus social sobre la solidaridad familiar. Y cada vez que Mariana y yo lo justificamos,
Cada vez que aceptamos sus excusas, cada vez que llenamos su ausencia con regalos y soporte financiero, estábamos siendo cómplices involuntarios de ese alejamiento. El viernes transcurrió en una sucesión de reuniones finales para consolidar los cambios estructurales en nuestras empresas. Al atardecer, recibí un mensaje de Ricardo confirmando su visita para el sábado por la tarde. «Iremos solo Vanessa y yo», especificaba el texto. «Los niños están cansados del viaje». Más mentiras, pensé, recordando la conversación con Santiago. No eran los niños quienes estaban cansados, era Vanessa quien consideraba inadecuado traerlos. El sábado amaneció brillante, con ese sol de enero que en Ciudad de México calienta los días pero deja las noches frías. Dediqué la mañana a organizar algunas pertenencias de Mariana, sus libros favoritos, sus acuarelas, pequeños tesoros personales que contaban la historia de nuestra vida juntos. No para deshacerme de ellos, jamás podría, sino para asegurar que cada objeto significativo estuviera adecuadamente documentado y protegido. A las 4 en punto, el timbre de la entrada anunció la llegada de Ricardo y Vanessa. Los recibí en el vestíbulo, donde Manuel, quien había sido nuestro chofer y asistente personal durante 20 años, tomó sus abrigos con su habitual eficiencia silenciosa. «Papá», saludó Ricardo, ofreciendo un abrazo breve y formal. «Lo siento mucho por mamá». Vanessa se acercó después, besando el aire cerca de mis mejillas. «Nuestras más sinceras condolencias, don Héctor». Los guié al salón principal, donde había dispuesto un servicio de café y pastelillos. El ambiente era tenso, cargado de palabras no dichas y recriminaciones contenidas. Me senté frente a ellos, observándolos con la claridad que solo otorgan ciertas experiencias transformadoras. Ricardo parecía incómodo, evitando contacto visual directo mientras jugueteaba con la taza de café. Vanessa, por su parte, mantenía su compostura impecable, aunque sus ojos recorrían ocasionalmente la habitación, evaluando quizás el valor de los objetos de arte que Mariana había coleccionado meticulosamente a lo largo de los años. «Te ves bien, papá», comentó finalmente Ricardo, rompiendo el silencio. «Considerando las circunstancias, la vida continúa», respondí simplemente. Mariana nunca aprobó los lamentos prolongados. «Exactamente», intervino Vanessa con entusiasmo excesivo. «Es importante seguir adelante. De hecho, estábamos pensando que quizás te gustaría venir a Monterrey una temporada. La casa es grande, tenemos una habitación de invitados perfecta para ti. No es bueno que estés solo en estos momentos». Su ofrecimiento, tan evidentemente calculado, casi me provocó una risa irónica. Después de años de visitas mínimas, de excusas constantes, de distanciamiento deliberado, ahora repentinamente deseaban que me mudara con ellos. La razón era transparente. Temían que, en mi soledad y dolor, buscara compañía alternativa, quizás incluso reconsiderara mis disposiciones testamentarias. «Es muy considerado», respondí manteniendo un tono neutro, «pero prefiero permanecer aquí. Esta casa guarda 40 años de recuerdos con Mariana». «Justamente por eso, papá», insistió Ricardo, encontrando finalmente su voz. «Tantos recuerdos pueden ser abrumadores. Un cambio de ambiente te haría bien. Además», añadió Vanessa, «los niños estarían encantados de tenerte cerca, especialmente Santiago, que siempre habla de sus abuelos». La mención de Santiago, tan cínica considerando que habían ocultado deliberadamente la muerte de su abuela, encendió algo dentro de mí. Sin embargo, mantuve mi compostura. No era el momento para confrontaciones directas. «Hablando de Santiago», comenté casualmente, «me llamó hace unos días. Parecía bastante afectado por la noticia de la muerte de su abuela. El efecto fue inmediato». Ricardo se tensó visiblemente, mientras Vanessa entrecerraba ligeramente los ojos, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de alerta en ella. «¿Santiago te llamó?», preguntó Ricardo, intentando mantener un tono casual. «Qué extraño, no mencionó nada». «Fue una conversación privada», respondí, «nieto y abuelo. Me comentó que se enteró por accidente, escuchando una discusión entre ustedes». El silencio que siguió fue denso, cargado de incomodidad. Finalmente, Vanessa intervino con su habitual destreza para controlar situaciones.
Queríamos esperar el momento adecuado para decirles, explicó, su voz suave pero firme. Los niños estaban tan emocionados por las vacaciones. Arruinar eso con una noticia tan terrible nos pareció innecesariamente cruel. Entiendo, respondí, aunque claramente no lo hacía. Supongo que el funeral de su abuela no calificaba como ocasión suficientemente importante para interrumpir unas vacaciones. Ricardo se removió incómodamente en su asiento. Papá, sabes que si hubiéramos sabido cuán grave era la situación era perfectamente clara, Ricardo. Lo interrumpí, mi voz controlada pero inflexible. Te lo dije explícitamente. Si quieres despedirte, debes venir ahora. No había ambigüedad en mis palabras. Los arreglos estaban hechos, protestó Vanessa. Los Williams habían invertido una fortuna en esa villa en Los Cabos. Todos habían ajustado sus agendas. Los Williams, repetí, dejando que el apellido flotara en el aire como una acusación silenciosa. Siempre los Williams. Sus preferencias, sus expectativas, sus tradiciones. No es justo que lo plantees así. Ricardo se defendió, un destello de su antiguo fuego apareciendo momentáneamente. Son la familia de Vanessa. Por supuesto que son importantes para nosotros. Tan importantes que su celebración de Año Nuevo tomó precedencia sobre el funeral de tu madre. Concluí sin levantar la voz, pero dejando que el peso de mis palabras hiciera impacto. La tensión en la habitación era palpable. Vanessa y Ricardo intercambiaron miradas, evidentemente desconcertados por mi franqueza inusual. Durante años, había evitado confrontaciones directas, había aceptado excusas, había priorizado mantener la paz familiar sobre expresar mi descontento. Ese Héctor Aguilar, el conciliador eterno, había desaparecido con Mariana. No vinimos a discutir, papá, dijo finalmente Ricardo, intentando reencauzar la conversación. Vinimos a ofrecerte apoyo, a ver cómo estabas. Estoy perfectamente bien, respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. De hecho, estos días he estado extremadamente productivo. Reuniones, decisiones importantes, reestructuraciones necesarias. ¿Reestructuraciones?, preguntó Ricardo, su interés empresarial inmediatamente activado. ¿De qué tipo? De todo tipo, respondí vagamente. Como dije, la vida continúa, y con Mariana ya no aquí. Muchas cosas necesitaban ajustes. Vi la alarma creciendo en sus ojos, exactamente como había anticipado. Ricardo podía ser indiferente como hijo, pero como potencial heredero de un imperio empresarial, estaba siempre alerta a cualquier cambio que pudiera afectar sus expectativas. Quizás deberías esperar un poco antes de tomar decisiones importantes, sugirió Vanessa, su tono estudiadamente casual. El duelo puede afectar nuestro juicio. Al contrario, respondí. El duelo tiene una manera peculiar de aclarar las prioridades, de eliminar distracciones, de enfocar la mente en lo verdaderamente importante. Aún así, papá, insistió Ricardo, no hay prisa. Cualquier decisión importante puede esperar unas semanas, hasta que estés más estable emocionalmente. Curioso, comenté, permitiéndome una pequeña sonrisa. Durante años he tomado decisiones que afectaban millones de dólares, negociado con gobiernos, reestructurado industrias enteras y nunca cuestionaste mi estabilidad emocional. Ahora, repentinamente, te preocupa mi capacidad para tomar decisiones. El comentario los dejó momentáneamente sin palabras. Era evidente que mi nueva franqueza los descolocaba, acostumbrados como estaban a mi tradicional diplomacia y contención. Solo nos preocupamos por ti, insistió Vanessa, recurriendo al argumento emocional cuando el lógico fallaba. Perder a Mariana ha sido un golpe terrible para todos, especialmente terrible para quienes ni siquiera pudieron asistir a su funeral, respondí con suavidad letal. Debe ser difícil procesar una pérdida desde la distancia, entre cócteles y fuegos artificiales. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, casi tangible. Ricardo palidecía visiblemente, mientras Vanessa mantenía esa expresión perfectamente compuesta que había perfeccionado a lo largo de los años, aunque un ligero tic en su mejilla izquierda traicionaba su tensión interna. «Papá», comenzó Ricardo finalmente, su voz más suave, casi suplicante,
Sé que estás dolido, y tienes todo el derecho a estarlo. Cometimos un error al no estar aquí cuando más nos necesitabas. Un error, repetí, saboreando la insuficiencia de la palabra. Interesante elección de términos. Lo que Ricardo intenta decir, intervino Vanessa, recuperando su habitual control de la situación, es que nos sentimos terriblemente por lo sucedido. Si pudiéramos volver atrás, pero no podemos, la interrumpí con calma. Nadie puede. Las decisiones que tomamos, los momentos que elegimos priorizar, las ausencias que permitimos, todo eso queda fijado en el tiempo, inamovible, como el hecho de que Mariana se fue sin que su único hijo estuviera presente para despedirla y... Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Por primera vez en muchos años, percibí en él algo genuino, vergüenza. No el arrepentimiento calculado para apaciguarme, sino vergüenza auténtica que emanaba de la comprensión tardía de lo que había hecho, o más bien, dejado de hacer. ¿Qué podemos hacer ahora?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Cómo podemos arreglar esto? No todo puede arreglarse, hijo, respondí sintiendo una extraña compasión mezclada con mi determinación inquebrantable. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes, pero eso no significa que no podamos encontrar un nuevo equilibrio, un nuevo entendimiento. La conversación fue interrumpida por Manuel, quien se asomó discretamente para anunciar que tenía una llamada importante. Disculpen, dije, levantándome, debo atender esto. Por favor, siéntanse como en casa. En mi estudio, tomé la llamada. Era Santiago. Abuelo, su voz sonaba tensa, casi susurrante. Perdona que te llame así, pero necesitaba saber si estás bien. Estoy bien, hijo, respondí, conmovido por su preocupación. ¿Cómo supiste que debías llamar justo ahora? No lo sabía, admitió. Llevo días intentando comunicarme contigo, pero mis padres han estado controlando mucho mis comunicaciones últimamente. Aprovecho que están distraídos ahora. ¿Distraídos?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Están en Ciudad de México, ¿verdad?, visitándote. Escuché que discutían sobre un testamento y cambios legales. Algo está pasando, algo importante. Su perspicacia me sorprendió. A sus casi 15 años, Santiago demostraba una capacidad de observación y análisis que me recordaba a Mariana. Sí, están aquí, confirmé, decidiendo ser honesto con él. Y sí, estamos discutiendo asuntos importantes relacionados con el futuro de la familia y las empresas. Es por lo del funeral, ¿verdad?, preguntó directamente. Porque no fueron cuando la abuela, cuando ella... Su voz se quebró, revelando un dolor que aparentemente no había podido expresar abiertamente en su casa. Es por muchas cosas, Santiago, respondí suavemente. El funeral fue solo la culminación de un patrón más largo. Lo sé, dijo, sorprendiéndome con su comprensión. La forma en que hablaban de ustedes cuando creían que no escuchaba, la manera en que cancelaban visitas a último momento, cómo mamá rodaba los ojos cuando la abuela llamaba. Su observación me dejó momentáneamente sin palabras. Todo este tiempo, mientras Mariana y yo intentábamos disimular nuestra decepción, Santiago había estado percibiendo todo con claridad cristalina. «Quiero verte, abuelo», dijo repentinamente. «Necesito hablar de la abuela contigo. Necesito recordarla adecuadamente. No como esta sombra de la que nadie habla en casa. Oh, me encantaría verte, hijo», respondí con sinceridad. «De hecho, esa será una de mis condiciones en la conversación que estoy teniendo con tus padres, que puedas visitarme regularmente, sin obstáculos». Regresé a la sala con una nueva determinación. Ricardo y Vanessa estaban sentados exactamente donde los había dejado, aunque la tensión entre ellos era palpable. «Disculpen la interrupción», dije, retomando mi lugar. «¿Dónde estábamos?» «Estábamos discutiendo qué podemos hacer para remediar la situación», respondió Ricardo. «Ah, sí», asentí lentamente. «Bueno, quizás deberíamos comenzar por establecer claramente cuál es la situación». Extraje de mi escritorio una carpeta y la abrí metódicamente. Durante los últimos 5 días, he implementado una serie de cambios legales y estructurales que Mariana y yo habíamos discutido durante su enfermedad. El Grupo Aguilar ha sido completamente reestructurado.
ya no existe como entidad única, sino como un conjunto de corporaciones independientes pero interconectadas, cada una con su propia estructura de gobierno y propiedad. Les mostré un diagrama organizacional que ilustraba la nueva arquitectura empresarial. La empresa principal se ha dividido en 3 entidades: Desarrollos Aguilar, enfocada en proyectos residenciales; Infraestructura Sustentable, para proyectos comerciales; y Fundación Mariana Aguilar, que absorberá el 40% de las utilidades anuales para proyectos de vivienda social. ¿40%? Exclamó Vanessa, olvidando momentáneamente su compostura. Eso es el porcentaje exacto que Mariana y yo acordamos, completé firmemente. Era su deseo que nuestro éxito material tuviera un impacto social tangible. «Pero papá», intervino Ricardo, visiblemente alarmado, «una reestructuración de esta magnitud debería haber sido consultada con todos los interesados. Como tu hijo, como parte de esta familia, yo debería haber participado en estas decisiones». «¿Cómo participaste en el funeral de tu madre?», pregunté con suavidad letal. El golpe dio en el blanco. Ricardo se hundió ligeramente en su asiento, momentáneamente silenciado por la precisión del ataque. «Estos cambios ya están implementados», continué, mi voz firme, pero no triunfalista. «Todos los documentos legales han sido firmados, notarizados y registrados. Las transferencias de activos están completas». «¿Y mi posición en todo esto?», preguntó finalmente Ricardo, yendo directamente al punto que realmente le importaba. «Como tu hijo único, como el sucesor natural, extraje otro documento de la carpeta, un organigrama detallado. Tu posición actual en la subsidiaria de Monterrey se mantiene sin cambios por ahora. Conservas tus responsabilidades ejecutivas y tu salario. Sin embargo, ya no reportarás directamente a mí, sino a un consejo directivo independiente». «¿Un consejo independiente?», repitió incrédulo. «¿Estás poniendo extraños entre tú y yo?». «No son extraños, Ricardo, son profesionales de altísimo nivel, personas que han demostrado integridad y visión a lo largo de décadas». Vanessa, quien había estado estudiando el diagrama organizacional con intensidad creciente, levantó la mirada abruptamente. «No veo ninguna provisión para transferencia de propiedad en caso de eventualidades», comentó, utilizando su habitual eufemismo para referirse a mi muerte. «¿Dónde está especificada la sucesión patrimonial?». «Ah, esa es la parte más interesante», respondí, extrayendo el documento final, el más importante. «La propiedad está distribuida en una serie de fideicomisos con condiciones específicas de administración y transferencia». Se lo entregué observando cómo sus ojos escaneaban rápidamente las secciones principales, ampliándose gradualmente con cada párrafo que leía. «Esto no puede ser legal», murmuró finalmente, pasándole el documento a Ricardo con manos ligeramente temblorosas. «Te aseguro que es perfectamente legal», respondí con tranquilidad. «Cada aspecto ha sido revisado por el mejor equipo legal del país». Ricardo leía ahora, su rostro pasando de la incredulidad a la palidez y finalmente al enojo apenas contenido. «¿Santiago?», exclamó finalmente, levantando la mirada del documento. «¿Le estás dejando 30% de las acciones a un adolescente? A un fideicomiso, controlado por administradores independientes hasta que cumpla 25 años, precisé. Siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos educativos y de desarrollo personal. ¿Y el resto?», preguntó Vanessa, su voz tensa. «Distribuido entre la fundación, algunos empleados leales que han estado con nosotros por décadas y ciertas iniciativas educativas y culturales que Mariana valoraba particularmente. ¿Y yo?». La voz de Ricardo sonaba ahora hueca, desprovista de su habitual confianza. «Tú, hijo mío, recibes exactamente lo que has valorado todos estos años», respondí, manteniendo mi tono neutro. «El apellido Aguilar, que te ha abierto tantas puertas. Tu posición actual, que te garantiza un estilo de vida privilegiado y un fideicomiso limitado que asegura que nunca pases necesidades básicas». Un silencio denso cayó sobre la habitación. No era solo una modificación testamentaria, era una reconfiguración completa de las expectativas que Ricardo había dado por sentadas durante décadas. «¿Por qué?», preguntó finalmente,
su voz apenas un susurro. Porque el patrimonio no se hereda automáticamente, Ricardo. Se gana a través de acciones, de presencia, de respeto, de continuidad de valores. Esto es por el funeral, afirmó Vanessa, recuperando su compostura y adoptando un tono acusatorio. Una venganza desproporcional por un único error. No, Vanessa, respondí con calma. El funeral fue simplemente la culminación de un patrón de décadas. Cada cumpleaños olvidado, cada visita cancelada, cada promesa rota. Todas fueron piezas que finalmente revelaron una imagen clara. Ustedes valoraban nuestro patrimonio, no nuestra presencia. Una semana después de aquella confrontación, recibí la llamada de Javier, mi abogado. Como esperábamos, han consultado a 3 estudios legales diferentes, me informó. Y como también anticipamos, todos les han dado la misma respuesta. Las modificaciones son legalmente sólidas, prácticamente inatacables. ¿Cuál es su siguiente movimiento?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Negociación, respondió Javier. Su abogado principal me contactó esta mañana. Quieren una reunión. Buscan un acuerdo razonable que satisfaga a todas las partes. Y decidí aceptar la reunión. No por debilidad, sino porque la venganza nunca había sido mi objetivo. Nos encontramos en un restaurante discreto en Polanco, Javier y yo, Ricardo y Vanessa, acompañados por Raúl Montenegro, el conocido arreglador de la élite empresarial mexicana. Después de las formalidades iniciales, Montenegro presentó su propuesta. Aceptarían toda la reestructuración corporativa y las fundaciones, pero solicitaban un fideicomiso adicional que garantizara a Ricardo eventualmente un 30% de participación equiparable a lo asignado a Santiago. ¿Y qué ofrecen a cambio de esta modificación sustancial?, pregunté directamente. Compromiso familiar renovado, respondió Ricardo. Presencia regular, participación activa en las fundaciones, continuidad de los valores que tú y mamá siempre defendieron. Promesas, observé tranquilamente. Palabras, las mismas que he escuchado durante años. Esta vez sería diferente, insistió, con una intensidad que parecía genuina. La situación ha cambiado, papá. Nosotros hemos cambiado. ¿Han cambiado?, pregunté mirándolo directamente a los ojos. ¿O simplemente han ajustado su estrategia ante circunstancias imprevistas? Ambas cosas, quizás, admitió finalmente, sorprendiéndome con su franqueza inusual. No puedo negar que los cambios que has implementado nos han sacudido, nos han obligado a reevaluar prioridades, pero también han despertado una conciencia genuina de todo lo que hemos perdido a lo largo de los años. Javier intervino con una propuesta inteligente, un fideicomiso condicional que estableciera parámetros claros de compromiso familiar. La participación patrimonial se liberaría gradualmente, a lo largo de años, solo si se cumplían consistentemente ciertas condiciones específicas: presencia regular en eventos familiares, participación documentada en las fundaciones, incluso la posible reubicación a Ciudad de México. La reubicación sería difícil, comentó Vanessa. Nuestras vidas están establecidas en Monterrey. Los niños tienen sus escuelas. Y es precisamente esa mentalidad, intervine, la que nos trajo hasta este punto. Siempre hay razones, siempre hay obstáculos. Al final, se trata de elecciones, de qué valoramos realmente. Montenegro reconoció que necesitaban tiempo para considerar una propuesta tan exigente. Antes de concluir la reunión, añadí una última condición. Independientemente de lo que decidan, el fideicomiso educativo de Santiago ya está establecido y es irrevocable. Su futuro académico está asegurado, sin importar qué camino elijan ustedes. Vi el alivio instantáneo en los ojos de Ricardo, un destello de gratitud genuina. Gracias, papá, dijo simplemente, las palabras cargadas de un significado que trascendía la mera cortesía. El sábado siguiente, Santiago vino a visitarme. Cuando entró a la casa, vi la vulnerabilidad y el dolor en sus ojos, esa tristeza profunda que ningún adolescente debería tener que procesar solo. Abuelo, dijo simplemente, su voz quebrándose ligeramente. Abrí mis brazos y él cruzó la distancia entre nosotros, fundiéndose en un abrazo
que comunicaba más que cualquier palabra. Sentí sus hombros temblar mientras contenía el llanto, atrapado entre la necesidad adolescente de proyectar fortaleza y el dolor genuino de la pérdida. «Está bien, hijo», murmuré. «Aquí puedes sentir lo que necesites sentir». Esas palabras parecieron liberar algo en él. Las lágrimas fluyeron mientras articulaba todo lo que había guardado. Su dolor por no haberse despedido de su abuela, su confusión ante el silencio de sus padres, su frustración por sentirse atrapado en dinámicas familiares que no comprendía. Lo escuché atentamente, sin interrumpir. Cuando finalmente se calmó, lo guié hacia el jardín, ese espacio que Mariana había creado con tanto amor. «Tu abuela pasaba horas aquí», comenté mientras caminábamos entre arbustos y árboles frutales. Decía que en el jardín podía ver el ciclo completo de la vida: nacimiento, crecimiento, florecimiento, descanso, renacimiento. Santiago asintió, absorbiendo el espacio con una intensidad que me recordaba a mí mismo a su edad. «Me enviaba fotos», dijo suavemente. «Cada nueva planta, cada flor que brotaba, me las mandaba con pequeñas descripciones. Tengo todas guardadas en una carpeta especial». Esta revelación me conmovió profundamente. Mientras yo lamentaba la distancia física y emocional, Mariana había encontrado maneras creativas de mantener conexiones significativas a pesar de los obstáculos. Era su manera de estar presente, comenté, entendiendo ahora por qué pasaba tanto tiempo con su teléfono en el jardín. «¿De compartir su mundo contigo?» «Me dijo una vez que las plantas son como las personas», recordó Santiago, agachándose para tocar suavemente un arbusto. «Necesitan atención constante, pero no intrusiva. Espacio para crecer a su propio ritmo, pero también estructura y guía». Suena exactamente como algo que ella diría. Sonreí, reconociendo la sabiduría característica de Mariana. Pasamos el resto del día compartiendo recuerdos, anécdotas, pequeñas historias que juntas conformaban el mosaico de quién había sido Mariana. Para mi sorpresa, Santiago conocía facetas de su abuela que yo mismo había olvidado o nunca había notado. Su pasión por la poesía, su habilidad para identificar pájaros por su canto, la manera particular en que fruncía el ceño cuando se concentraba. La abuela siempre decía que el verdadero legado no está en los edificios o el dinero, comentó mientras almorzábamos en la terraza, sino en cómo vivimos cada día, en las conexiones que construimos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. En ese momento, contemplando a mi nieto, entendí que el verdadero triunfo no estaba en la reestructuración patrimonial, sino en esta continuidad de valores que trascendía generaciones. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de Ricardo. «Papá», su voz sonaba inusualmente serena. «Hemos tomado una decisión. Vamos a aceptar tus términos. Todos ellos». «¿Todos?», pregunté sorprendido. «¿Incluyendo la reubicación a Ciudad de México?» «Sí», confirmó. «Puedo transferirme de regreso el próximo mes. Las escuelas de los niños tienen sedes aquí. Y Vanessa está de acuerdo». «Eso me sorprende», admití francamente. «No lo estaba», reconoció Ricardo. «Pero entiende que esto no es negociable. Y también entiende que he cometido errores importantes al permitir que nuestro distanciamiento llegara tan lejos. No será fácil», le advertí. «No se trata solo de mudarse físicamente. Se trata de cambiar patrones arraigados, de reconstruir confianza quebrantada». «Lo sé», respondió con una seriedad que rara vez le había escuchado, «y estoy preparado para ese trabajo. Porque finalmente entiendo que hay cosas más importantes que el estatus social o incluso la herencia material, cosas que mamá siempre intentó enseñarme y que yo fui demasiado ciego para ver». «¿Crees que algún día podrás perdonarme?», preguntó después de una pausa. «No solo por lo del funeral, sino por todos estos años de distanciamiento». La pregunta me tomó desprevenido. Durante tantos días había estado enfocado en acciones concretas, consecuencias tangibles, reestructuraciones legales, que apenas había contemplado la dimensión emocional más profunda. «El perdón no es un evento, hijo», respondí después de un momento de reflexión. «Es un proceso, como reconstruir confianza o sanar una herida profunda. Requiere tiempo, constancia
evidencia de cambio genuino. Entiendo, dijo, y por su tono, creí que realmente lo hacía. Pero estoy dispuesto a comenzar ese proceso, añadí, a darle espacio para que ocurra naturalmente, a medida que reconstruimos nuestra relación sobre bases más auténticas. 3 meses han pasado desde aquella conversación. Ricardo, Vanessa y los niños se mudaron a una casa no lejos de la mía, en el mismo barrio de Polanco. Santiago viene a visitarme casi diariamente después de la escuela, a veces para hacer tarea en el estudio que compartía con Mariana, a veces simplemente para sentarse en el jardín y leer en silencio. Ricardo y yo hemos establecido una nueva rutina, desayunos semanales donde discutimos tanto asuntos empresariales como personales. Al principio eran encuentros tensos, llenos de silencios incómodos. Gradualmente han evolucionado hacia intercambios más auténticos, incluso disfrutable en ocasiones. Vanessa ha sido la adaptación más sorprendente. Contra todas mis expectativas, se ha involucrado activamente en la Fundación Mariana Aguilar, aportando su indudable talento organizacional y su red de contactos sociales para potenciar las iniciativas de vivienda social. No todo ha sido perfecto, por supuesto. Hay días difíciles, momentos de recaída en viejos patrones, instantes donde la desconfianza resurge ante señales ambiguas. La reconstrucción de vínculos tan profundamente dañados es un proceso largo, complejo, con avances y retrocesos inevitables. El acuerdo legal que finalmente firmamos refleja esta realidad. El fideicomiso condicional para Ricardo establece objetivos claros de participación familiar y empresarial, con evaluaciones periódicas. Las acciones se liberarán gradualmente a lo largo de años, siempre que se mantengan los compromisos establecidos. Esta tarde, mientras observaba a Santiago y Ricardo trabajando juntos en el jardín, plantando un nuevo árbol frutal en un rincón que Mariana había dejado para futuras adiciones, me sentí invadido por una serenidad que no había experimentado desde la partida de mi esposa. Lloré solo en el funeral de mi esposa, mientras mi hijo elegía una fiesta con sus suegros. Ese momento de soledad absoluta, de abandono en mi hora más oscura, catalizó cambios profundos que probablemente habrían tomado otra década en manifestarse, si es que alguna vez lo hubieran hecho. No fue venganza lo que me motivó, aunque inicialmente la ira y el dolor nublaron parcialmente mi juicio. Fue la necesidad impostergable de realineamiento, de coherencia entre valores y acciones, de honestidad fundamental sobre lo que realmente importa al final del camino. Mariana siempre entendió esto mejor que yo. Mientras yo acumulaba propiedades, ella cultivaba relaciones. Mientras yo construía estructuras de concreto, ella tejía redes invisibles de afecto y presencia. Mientras yo me enfocaba en el legado material, ella sembraba pacientemente semillas de valores en tierra, a veces árida, confiando en que eventualmente encontrarían las condiciones para florecer. Y tenía razón, como casi siempre. Contemplando a mi hijo y mi nieto trabajando juntos en su jardín, entiendo finalmente que el verdadero patrimonio nunca estuvo en las escrituras, las acciones o las cuentas bancarias. Estuvo siempre en estos momentos de conexión genuina, en la transmisión silenciosa de valores, en la presencia consistente a través de todas las estaciones de la vida. Porque cuando todo se desvanece, cuando las posesiones materiales pierden su brillo, lo único que verdaderamente trasciende es el amor, no como sentimiento efímero o palabra vacía, sino como acción constante, como presencia verdadera, como respeto profundo por quienes comparten nuestro camino en esta breve pero extraordinaria travesía llamada vida. Y en ese entendimiento, finalmente encuentro paz,